La doctora Colina es quien va a estar a cargo de presentar a la doctora Dianora. La doctora Colina puede abrir su micrófono y iniciar la presentación de la doctora. Por favor, Nina. Gracias a todos nuevamente por estar allí. Van haciendo sus preguntas por el chat. José, para que la doctora comience a compartirla. Ya, listo. La doctora Colina, Nina. Ya. Nina, ya tienes tu micrófono abierto. Hola, ¿sí me escuchas? Sí, te escuchamos, chévere. Perfecto, genial. Porque esto me tapa aquí la presentación. Bueno, mientras Nina, la doctora Nina Colina, para quien no conoce a la doctora Nina es médico cirujano, pediatra, gastroenterólogo, adjunto en la unidad de gastropediatría del Hospital Carlos Arvelo de Caracas. La doctora Nina es la secretaria de la sección de gastropediatría de la Sociedad Venezolana de Gastro y desde hace un buen tiempo es la coordinadora de la sección de gastropediatría de la Sociedad Venezolana de Endoscopia. Doctora Colina, adelante. Tenemos una invitada de lujo, una colega que me llena mucho de orgullo, es la doctora Dianora Goromoto Navarro Aponte. La doctora, como sabemos, es pediatra egresada de la Universidad Central de Venezuela, es gastroenterólogo, pediatra y egresada del Hospital Miguel Pérez Carreño. Y además de esa parte médica, también la doctora es especialista en gerencia de servicios asistenciales en salud, realizado en la Universidad Católica Andrés Bello. Además, hizo el diplomado de componente docente en la Universidad del Zulia. Actualmente se desempeña como coordinadora docente del posgrado de gastroenterología y nutrición pediátrica del Hospital Miguel Pérez Carreño. También tiene la responsabilidad en el Working Group de LASPAGAN, como encargada y coordinadora de enfermedad celíaca. Además, es miembro institucional de la Fundación Celíaca, de la Sociedad Venezolana de la sección de gastropediatría de la Sociedad Venezolana de Gastro. Entonces, como ven, tenemos una invitada de lujo, de larga trayectoria profesional. En lo personal es mi madrina también, eso es importante también en el currículum, ¿verdad, doctora? Es lo mejor del currículum, eso es lo mejor. Y bueno, el tema que nos atañe hoy, que ella va a desarrollar, es el manejo convencional y nuevas opciones en estenosis esofágicas, específicamente la etiología cáustica, eosinofílica y epidermolisis bulosa. Entonces, bueno, vamos a mantener silenciados nuestros micrófonos, también cerradas nuestras cámaras, a menos que posterior a la presentación de la doctora queramos interactuar con ella. Y las preguntas las podemos hacer en forma escrita por el chat para llevar un lineamiento de las preguntas y aprovechar el tiempo lo más posible. Bueno, bienvenida, doctora, y gracias por la noche de hoy dedicársela a SOVET. Bueno, muy contenta de estar aquí compartiendo con ustedes. Muchas gracias por la invitación, Yuraima, y de que pudiera yo poder manifestar alguna de mi experiencia en el manejo de estos pacientes y a su vez opciones que están reportadas a nivel de la literatura y que sería importante individualizando a los pacientes que pudiéramos aplicarlas. Y ustedes saben que nosotros los gastropediatras vamos de la mano con ustedes los gastroenterólogos de adultos, dado que aprendemos en la mayoría de los procedimientos, sobre todo los que son un poco más invasivos, en el tratamiento de estos pacientes. Entonces el contenido, no me está rodando
El contenido, entonces voy a hablar dele clic en el centro. No, ya estoy lista. Evaluación de la estenosis desde el punto de vista radiológico, fluoroscopia, la sonda de imagen del lumen funcional y endoscopia. Y a nivel de cada una de las patologías que les voy a hablar, algunas opciones con respecto a los tratamientos que se están aplicando. Entonces, inicialmente, lo primero que hacemos cuando tenemos un paciente con una estenosis esofágica es su evaluación radiológica a través del esofagograma o el estudio contrastado, y que es un estudio un poco más estático, nos permite la clasificación de la estenosis en sí. Es simple, de acuerdo a sus características, que es una que es focal, que mide menos de 2 centímetros, a aquella que es una estenosis compleja, que son mucho más largas, tortuosas, pueden ser a veces hasta múltiples, y a su vez algunos equipos tiene en las actividades médicas aproximadamente como 10 años, pero en medicina una cosa que tiene 10 años es de poco tiempo. Es la sonda de imagen del lumen funcional, que se llama en sus siglas en inglés FLIP, que usado con la planimetría de impedancia nos permite evaluar la luz esofágica. Esto era un estudio que inicialmente se empezó a hacer en los pacientes con acalacias y después en las cirugías de Poen, en las cirugías endoscópicas, están ampliando para usarlas en las estenosis esofágicas, en las esofagitis por reflujo, en las esofagitis eosinofílicas y en la epidermolisis bulosa. Y ella lo que realmente traduce que se trata, como vemos acá en la imagen inferior, que es un catéter que tiene unos sensores, que generalmente puede ser de 16 a 14, y un globo en su extremo. Entonces, nos permite observar, si lo vemos en la fluoroscopia, vemos dónde se hace la cintura en la estenosis, y con la planimetría ver los cambios que se suceden en el esófago en relación a la presión, por ejemplo, al diámetro. Pero ya luego que superamos este nivel, ya estamos haciendo esas dilataciones en la sala de endoscopia, dado que tratamos de evitar complicaciones en relación a la anestesia en el paciente, radiaciones y etcétera, y hemos desarrollado un método y en realidad tenemos prácticamente inexistente la cifra de perforación por este método. Y cuando estas complejas, tenemos un equipo en el hospital que nos permite hacer mediciones, porque a veces los pacientes tienen unas estenosis múltiples. Entonces tenemos que hacer tratamientos combinados en los cuales podemos trabajar primero por lo menos las estenosis proximales con balón, y luego hacemos entonces las distales con el Savary, puesto que cuando tenemos una que es múltiple, a veces la guía se dificulta el paso. Y en algunos casos hemos utilizado incluso las de mercurio como para ir abriendo, porque a veces, a pesar de las mediciones, es difícil controlar el movimiento de la guía hasta donde uno va a llegar. Y en estas estenosis también complejas, por ejemplo, como en este caso, que la guía de Savary es difícil introducirla, entonces nosotros usamos, o bien sea una guía hidrofílica o una tipo amplia de las que usan en cardiología. Por ejemplo, en este paciente la guía no nos progresaba, se nos quedaba aquí, entonces comenzamos a cambiar de cambios de posición el paciente. Fíjense que aquí lo ven como boca arriba, de cúbito dorsal, y ese cambio, ese movimiento nos permitió el paso de la guía y logramos dilatar al paciente. Esto lo hemos hecho en varias ocasiones y no hemos tenido dificultades. Ahora, cuando fallan estas dilataciones, ¿qué es lo que hay en la literatura? Por ejemplo, las guías de las recientes del año 2017, de la Sociedad Europea de Gastroenterología Endoscópica y la de la Sociedad de Gastroenterología y Hepatología y Nutrición Pediátrica, ellos conceptualizaron para pediatría qué era lo que era una estenosis refractaria, en donde si había el compromiso luminal y no había signos de inflamación, no podíamos resolver el problema del paciente después de 5 sesiones de dilatación, con un intervalo máximo de 4 semanas, cuando los criterios de Konak son hasta 2 semanas.
Y en la estenosis recurrente sigue siendo lo mismo, de 4 semanas, que uno no ha logrado, que ha logrado alcanzar un diámetro para la alimentación del paciente, pero que esto no se mantiene en el tiempo. Sin embargo, dado toda la revisión que ellos han hecho en la literatura, esto tiene una recomendación débil y un nivel de evidencia muy bajo, lo cual nos crea algunas controversias. Entonces nosotros en la unidad hemos a veces adaptado esos criterios porque tenemos pacientes que vienen de domicilio lejano o tienen problemas de tipo respiratorio o infeccioso y no nos permite hacer el cumplimiento de esas sesiones durante el tiempo reglamentario que dice el concepto de la refractaria. Y entonces a veces lo hacemos esperamos un tiempo un poco más prolongado para catalogarlo como tal y consideramos además si hay una progresión del endoscopio estándar de 9 milímetros hasta el estómago, porque muchas veces no podemos progresar el endoscopio, pero hemos logrado dilatar como hasta 12. Entonces, Dejamos de oírla. Dianora, no te escuchamos. Sí, no escuchamos, no escuchamos. Doctora Dianora, otra vez, no la escuchamos. Debe ser su internet, José. Que Sí, creo que es su conexión. Definitivamente es la conexión de la doctora, porque fíjate que nosotros hablamos perfecto. Sí. Se ven las diapositivas, pero no se le escucha. Algo sucede. Seguimos trabajando desde proximal a distal. ¿Algún problema? Sí, no, sí, doctora. Ajá. ¿Qué pasó? Pero ya la volvimos a escuchar. Entonces... sí, siga, no la... Entonces, fíjese que después íbamos trabajando desde proximal a distal con el tratamiento combinado y veíamos que aquí había una luz un poco más, hay aspecto traquealizado de la mucosa y en este paciente también se utilizó la triamcinolona y la mitomycin C. Con respecto a esos resultados de esos tratamientos combinados, aquí les traje que de 20 pacientes que estuvimos evaluando entre el 2017 y 2018, 13 tenían una estenosis compleja, la mitad de ellos requirió más de 20 sesiones de dilatación con Savary, en 13 hizo la combinación con bujías y balón, y 12 recibieron la combinación con la triamcinolona. Y luego, posteriormente, podíamos después de ese tratamiento clasificar a los pacientes, solo 3, como refractarias, 40 tenían una respuesta parcial al tratamiento y 45% se había resuelto con éxito. Y con respecto al uso de la triamcinolona y el mitomycin C, les traigo aquí la experiencia de 2 hospitales, la de mi centro, del Pérez Carreño, y la del Hospital Militar, que fue facilitado por la doctora Nina y la doctora Miroslava Rodríguez. Entonces, nosotros, utilizando la triamcinolona, vemos que el índice de dilatación, tanto pre como post tratamiento, se modifica con una diferencia significativa. En otro grupo de pacientes, cuando hemos utilizado los 2 recursos, también vemos que hay no ha habido diferencia, pero es que era un número muy pequeño de pacientes. En un paciente había la mitomycin C y hubo un cambio en el índice de dilatación de 5 a 2 posterior al tratamiento. Y en el Hospital Militar tienen 10 pacientes a los cuales han hecho 4 sesiones con el mitomycin cada 4 semanas con una respuesta favorable en el 80% de los casos, y 8 de esos 10 ya se le ha prolongado las dilataciones a 2, 4, hasta 8 meses. Ahora, ¿qué encontramos nosotros en la literatura con respecto a ese? Que, por ejemplo, en este trabajo del 2019, que hicieron una aplicación bien sea tópica o utilizando el spray de la mitomycin C, 28 de 30 pacientes tuvieron una respuesta excelente y 2 de 30 ellos la catalogaron como buena, efectos colaterales, y observaron que era seguro utilizarlo en los pacientes con esofagitis cáustica y el número de sesiones de dilatación disminuida, y consideran que además debiésemos utilizar
utilizarlo como una modalidad antes de las terapéuticas invasivas. ¿Y qué nos dicen las guías con respecto a esto? En las guías de la ESGA y la ESPAGAN sugieren que la colocación temporal del stent o la aplicación tópica de la mitomicin C después de una dilatación en estenosis refractaria, y que no sugieren el uso rutinario de los esteroides. Sin embargo, esto tiene una recomendación débil y una evidencia de baja calidad, lo que quiere decir también que es que debemos ir publicando todas esas experiencias que hay a nivel mundial para poder, ver realmente cuáles son los resultados, porque hay unos resultados que son contradictorios. Sin embargo, otros metaanálisis en adultos, el esteroide intralesional aumentó el tiempo entre las dilataciones, y encontré uno que hablaba de tratamiento agresivo. Cuando nosotros aplicamos la mitomicin C o la triamcinolona, lo hacemos de una manera especial cada 3 o 4 semanas. Sin embargo, estos autores hacían lo que ellos llaman el tratamiento agresivo, que lo aplicaban semanalmente durante 5 semanas continuas, lo cual mejoró la disfagia y el diámetro. Entonces, esto nos habla que pudiéramos tomar como referencia de ver si aplicamos estos tratamientos de una manera un poco más frecuente para obtener mejores resultados. Con respecto al uso de los esteroides también, los podemos aplicar en esa fase aguda de la esofagitis cáustica. Nosotros empleamos el método de dilatación precoz y consideramos que cuando hacemos una dilatación precoz, en estos casos, a pesar de que el paciente haga una estenosis, se resuelve mucho más rápidamente. Y nosotros utilizamos una solución de sucralfato como Otra vez, doctora Navarro, se volvió a ir el audio. Similar a la que se usa en la esofagitis eosinofílica, y a veces podemos poner el uso de periódicos de esas dilataciones precoces, y hemos obtenido buenos resultados. Traigo acá dos en dilatación y gel, y a los que dilatan nada más. Y ellos utilizaron la hidrocortisona que utilizamos de viendo venosa, la mezclaron con fosfato de aluminio, que es un antiácido, y lo utilizaron durante 8 semanas, y el esteroide lo fueron disminuyendo progresivamente durante esas semanas, obteniendo que los pacientes que dilataban y además le daban este gel, se les espaciaban el número de las dilataciones. Y lo otro es el método de llenado con triamcinolona, que si bien es cierto, se usa en las recesiones endoscópicas submucosal, cuando estas han sido muy extensas, y para prevenir la estenosis esofágica, se hace una infusión de una solución salina de la triamcinolona, seguida de solución salina. Posteriormente extraen todo el aire en el esófago y al paciente lo acuestan en decúbito lateral izquierdo durante 5 minutos, como para que entre en contacto esa solución con la mucosa, y han observado que esto disminuye la estenosis posterior a este procedimiento. Encontré aquí este trabajo que lo aplicó también después de la resección submucosal, y encontraron que aproximadamente había una reepitelización del esófago entre unas 3 y unas 7 semanas, lo cual me pareció importante, y que pudiéramos quizás extrapolar estos datos de utilizar este método de llenado con triamcinolona en los pacientes cuando hacemos unas dilataciones y tenemos unos desgarros importantes en la mucosa, como para prevenir la reestenosis después de las dilataciones, que a veces se calcula entre un 10 y un 30% de los casos. Tenemos que en las estenosis esofágicas complejas, por ejemplo en este paciente que teníamos ya 3 años dilatándolo y los padres no querían la cirugía, se utilizaron 3 sesiones de plasma rico en plaquetas más dilatación con balón, y también se hizo una estructuroplastia y se colocó un stent cubierto que se retiró a las 3 semanas. Sin embargo, este es un paciente que todavía continuaba en las dilataciones. Con respecto a la excisión endoscópica, pudiera ser un recurso en aquellas estenosis
que son bastante pequeñas, puesto que aquellas que miden más de 2 centímetros van a requerir entre 1 a 2 o hasta 3 sesiones. La complicación más importante es el dolor y ocasiona una mayor estancia hospitalaria. Otro recurso nuevo es el stent dinámico personalizado. Esto fue un stent realizado por el grupo de trabajo de cirugía digestiva del Hospital Bambino en Roma, en donde que consiste en una cubierta o un stent de silicona que se coloca sobre una sonda nasogástrica. Inicialmente empezó como experimental, ya actualmente comenzó su comercialización, incluso exigen que la persona esté entrenada para su colocación. Luego de dilatar al paciente, en este caso tenía 2 dilataciones y él había sido refractario, le habían puesto mitomicin y le habían puesto también la intralesional y tenían ya 2 años dilatándolo, era un cáustico. Y entonces colocan a través de la boca esta zona, si la ubicación es la correcta, y posteriormente la sonda a nivel de la orofaringe es llevada hasta la cavidad nasal, en donde es fijada como la vemos al paciente. Posteriormente, después de 7 semanas con este stent, estos fueron los resultados y se resolvió este caso. La importancia también de este tipo de stent es que permite el paso del alimento, el stent y la pared esofágica, lo cual hace que haya una mayor motilidad del esófago y que no se produzca la estenosis. Otro de los recursos, que me pareció bastante novedoso, esto es un grupo de China, de una universidad que la pronunciación es bastante difícil. Resulta que ellos tenían 3 pacientes adultos con una estenosis por cáusticos intratable, entonces, y con una disfagia severa. Entonces ellos decidieron hacer como una especie de una resección submucosal de mucosa esofágica sana en 2 pacientes, y en otro paciente tomaron el tejido a nivel del paladar blando, ayudados con otros profesionales. Entonces ellos, el procedimiento, iban demarcando y para obtener un tejido que iban a colocar en la zona de estenosis que previamente habían dilatado 2 días antes. Estos pacientes, luego de extraída el tejido, vamos a ver más adelante que ellos lo colocaban en el sitio de donde había la erosión o el desgarro por la dilatación, colocaban pegamento de fibrina y además lo fijaban con unos clips, como lo vemos aquí en la foto y lo vamos a ver ahorita en el procedimiento. Los pacientes se mantenían en ayuno durante unos 5 o 7 días y vamos a ver cómo observaba posteriormente, después del procedimiento, cómo estaba ese esófago, y así ellos estaban condicionando una reepitelización con un tejido que no iba a hacer fibrosis. Entonces, un recurso que es un trabajo preliminar, pero que es una experiencia que me pareció bastante importante. Y en esofagitis también, esta estenosis refractaria, este caso de la aplicación de láser después de la dilatación con balón. Estos son unos casos en niños, eran 10 pacientes con una media de edad de 7 meses, 2 pacientes tenían una estenosis por cáusticos y 6 eran unos estenosis postoperatorio de atresia, y ellos tuvieron que la media de dilatación con balón era de 2,8 sesiones, con un rango hasta de 38, y la media de sesiones aplicando láser en el área estenótica era de 1,5 sesiones, lo cual que les fue efectiva la combinación de estos 2 métodos que con el láser iban abriendo
el diámetro esofágico, y si era necesario podían reaplicar el procedimiento si el paciente continuaba con disfagia. Entonces ahora vamos a hablar de algunas cosas de esofagitis eosinofílica. Tenemos que, como para entrar en contexto, la esofagitis eosinofílica es una enfermedad inmunomediada local, es crónica, con síntomas clínicos relacionados con disfunción esofágica e inflamación histológica predominante con eosinófilos. Y la biopsia es la que da el diagnóstico. Ningún otro método. Es más de 15 eosinófilos por campo de alto poder. Yo tuve la oportunidad de trabajar en el grupo de la Sociedad Latinoamericana, en donde participaron 10 países, 36 centros y eosinofílica. Y llama la atención que casi el 29% de los casos fueron diagnosticados en el periodo de abril a junio del año 2016, que posteriormente se hizo el reporte. Lo que quiere decir que estamos pensando más en esta patología, sobre todo en especial en la edad pediátrica, porque ella es más de adolescentes y adultos jóvenes. La cromoendoscopia digital es importante en la evaluación con los pacientes con esofagitis eosinofílica. Aquí les traje un trabajo en donde utilizaron el iScan y ellos dicen que esto mejora el diagnóstico y podemos dirigir la biopsia, porque realmente con la cromoendoscopia podemos ver mejor las características de la mucosa y dirigir la biopsia, ya que el infiltrado en ellas es parchado y generalmente está mayor infiltrado de eosinófilo, en donde vemos los exudados y los surcos. Entonces podemos hacer un mejor resalte de la mucosa en este caso. Aquí tenemos un escolar de 11 años que era asintomático digestivo y vino con una impactación de alimento, un cuerpo extraño orgánico. Y nosotros, posterior a la extracción de este cuerpo extraño, observamos que en el segmento medio distal había edema, un aspecto pergaminado de la mucosa, y la mucosa era pálida. Entonces lo citamos para nuevamente evaluarlo y hacerle las biopsias. Y encontramos que cumplía con los criterios de esofagitis eosinofílica, 22 eosinófilos en campo de alto poder, lo que quiere decir que la impactación de alimento con este paciente era porque había una dismotilidad esofágica, tenía una inflamación crónica y probablemente una remodelación. Entonces, en la literatura se habla que la impactación de alimento es como un semáforo que nos dice a nosotros que algo está pasando. Entonces, aquí en un periodo de 5 años evaluaron retrospectivamente y tenían que de 26 de 36 niños que se le había realizado endoscopia por impactación de alimentos, tenían esofagitis eosinofílica, destacando que en 21 de ellos era la manifestación inicial, habían otros que tenían una historia previa de impactación y le dan la importancia de la biopsia en estos pacientes, dado que además de la clínica de ser de vómito, dificultad en la alimentación o dolor, tenemos que la impactación de alimentos es lo más llamativo, tanto en niños como en adultos. Desde el punto de vista radiológico, la mayoría de las estenosis son distales, pero cuando son proximales requieren algunas consideraciones, puesto que si se acompañan de un estrechamiento esofágico, ahí van a requerir mayor número de dilataciones y también mayor número de complicaciones. Lo importante es que para adultos se ha definido que la estenosis es menos de 9 milímetros y se habla de tramos esofágicos de calibre estrecho cuando miden menos de 13 milímetros. En estos pacientes también hay que hacer una manometría esofágica, puesto que hay que hacer el diagnóstico diferencial con acalasia, pero la característica de ellos es que hay una presurización panesofágica, es decir, que hay un aumento de la presión uniforme desde el esfínter esofágico superior hasta la unión gastroesofágica con una peristalsis débil y fallida, lo cual es bastante característico en la esofagitis eosinofílica. Sin embargo, no es diagnóstico hasta que no tengamos la biopsia. Y el sistema FLIT en estos pacientes es empleado dado que permite determinar la susceptibilidad que va a tener ese paciente para la impactación de alimentos y las necesidades de dilatación esofágica, porque se ha encontrado que esos signos de remodelación que con los anillos esofágicos se asocia
con la distensibilidad, es decir, que a mayor anillo esofágico que veamos a la endoscopia, este paciente tiene una menor sensibilidad y eso con el uso del FLIT nos da una exactitud y precisión diagnóstica de los efectos de esa remodelación. En este trabajo les muestro acá que ellos hicieron que en estos pacientes era muy seguro, con esofagitis eosinofílica, dilatar con las bujías de Savary, pero yo quise destacar que ellos resaltaron que el tamaño del endoscopio era importante para uno decir si esa estenosis era de bajo grado o de alto grado. Si permitía el paso del endoscopio, una endoscopia estándar era de bajo grado, pero si ni siquiera el endoscopio neonatal pasaba, era de alto grado, lo cual en pediatría es muy importante para nosotros caracterizar el paciente y el diámetro de la estenosis. Aquí tenemos el caso de un escolar de 11 años que él refería era vómitos y dolor abdominal. Encontramos que tenía unos surcos longitudinales con algo de exudado y la biopsia fue característica de una esofagitis eosinofílica. Ahora, en la radiografía veíamos que él tenía como una estrechez y no estaba bien definida. Entonces, en la endoscopia veíamos que la luz era amplia y luego se iba disminuyendo, pero permitía el paso del endoscopio. Entonces, radiológicamente se dice que la tasa de detección endoscópica del estrechamiento es solo el 15%, por lo cual hay que compararlo con la evaluación radiológica para que podamos complementar si este paciente realmente está estenosado o no. Porque en los esofagitis eosinofílica lo que empezamos a observar por la gran inflamación que tiene en el esófago es un estrechamiento luminal, que con el tratamiento de dieta, inhibidores de bomba y la budesonida tópica probablemente él no va a requerir que lo dilate. Pero aquí tenemos otro caso en donde el paciente tenía un antecedente de haber sido diagnosticado, se pierde de la consulta y regresa a los 18 años de edad, y nosotros no sabíamos bien porque él tenía mucha pirosis y se trataba de un ERGE o una esofagitis eosinofílica. Posteriormente, él fue dilatado con balón con mejoría de los síntomas. Entonces, el tratamiento de estos pacientes se habla de las 3D, la dieta, las drogas y la dilatación, que no voy a detallar lo del tratamiento farmacológico. Entonces, en este tipo de pacientes, tanto por la estrechez o la estenosis esofágica, es de preferencia el balón, se habla de un balón en 3 etapas, y esto nos permite visualizar la mucosa cuando estamos haciendo el procedimiento. No se debe aplicar tanta presión, se hace por poco tiempo, puesto que ella es muy fácil de desgarrarse. Entonces hay que controlar muy bien la presión cuando estamos dilatando en estos pacientes, y las bujías tienen la desventaja de que a veces tienes que estar introduciendo diferentes balones y pudieras traumatizar un poco más la mucosa. Perdón. Y aquí en este trabajo tenemos, perdón, que ellos, unos pacientes, esto era un estudio metaanálisis, una revisión sistemática, que incluía 27 estudios en los cuales habían 87 niños y que se hacían dilataciones en los pacientes con esofagitis eosinofílica con diferentes tipos de bujías. Pero quería mostrarles que hubo 2 pacientes que le aplicaron el Endoflit y con la inflamación que tenían pudieron resolver los pacientes, y que en la mayoría de los casos la media de dilatación en esofagitis eosinofílica son pocas sesiones, de 3 por paciente con una baja tasa de complicación. Y este caso es de un escolar de 8 años con antecedentes de corrección de atresia esofágica y neumonías recurrentes y esofagitis eosinofílica. Se dice que hay una asociación entre las 2 patologías. Había sido dilatado, le habían colocado tratamiento con tratamiento tópico, sin embargo no había respondido. Le probaron con el Esoflix
y caracterizaron la estenosis como de 2.5 centímetros de longitud y un diámetro de 9.7, y ellos lograron dilatar inicialmente con 11 y después hasta 12, y mantuvieron esto durante 1 minuto, logrando resolver este caso. Lo que pudiéramos que este tipo de catéter es de empleo también en la esofagitis eosinofílica. Y finalmente les voy a hablar algunas cosas de la epidermolisis bulosa, que es un trastorno de fragilidad cutánea y de las mucosas genéticamente caracterizada por la disociación cutánea inducida por el trauma y el desarrollo de heridas dolorosas. Entonces, ella tiene 4 subtipos. Y en algunos de ellos vemos más complicaciones o lesiones orogastrointestinales. Por ejemplo, en el tipo unión hay lesión en orofaringe, hipoplasia dental y se asocia con atresia pilórica, Y en la de tipo distrófico, que es los pacientes que nosotros hemos dilatado, son ampollas orales con microstomía y estenosis esofágica. Y hay un 4º grupo que además puede tener estenosis esofágica o anal, colitis severa y enfermedad por reflujo, que es el síndrome de Kindler. Tenemos que nosotros en el año 2011 presentamos en un congreso internacional la experiencia de 11 pacientes, 9 niños y 2 adultos, un predominio del sexo masculino, el rango de edad era entre 3 y 7 años los niños y los adultos de 22 y 25 años, y casi el 100% tenía estenosis esofágica y la mayoría en el tercio superior. Tenemos que este tipo de paciente puede hacer una disfagia aguda o crónica, y cuando es aguda le ponemos tratamiento médico, dado que es por el paso de alimentos que se producen esas lesiones, como unos flistenas, como unas úlceras, se desprende la mucosa, y lo que hay es que darle dieta líquida a esos pacientes, evitar alimentos calientes, que mastique bien. A los niños se les manda para la terapia deglutoria y se usa un tratamiento farmacológico. Pero cuando esta disfagia ya es crónica, requiere entonces que le hagamos la endoscopia previo el esofagograma. Entonces, es importante, si estos pacientes van a ser llevados a quirófano, que ellos son pacientes especiales en los cuales es difícil tomar la vía, no se pueden usar con material de adhesivo, y son pacientes porque en la medida que nosotros vamos dilatando, vamos a observar que con el paso del endoscopio y después con el paso del balón, el paciente se le va a desprender la mucosa. Este es un caso que nosotros dilatábamos con el doctor Raúl Montserrat, que era una muchacha de 22 años que posteriormente se perforó y lamentablemente no superó el proceso, pero ella fue dilatada en varias oportunidades. Ella, fíjense que vemos la mucosa que está bastante congestiva, que se desprenden las membranas y que luego el desgarro que se produce posterior a la dilatación es importante. Entonces, este tipo de pacientes hay que hacer unas insuflaciones bastante cortas, de segundos, puede ser varias veces, en oportunidades, y no manteniendo una presión constante por mucho tiempo, dadas las complicaciones que se presentan. En este tipo de dilatación se habla que es mejor el balón que las bujías, utilizar un balón de 3 etapas por si requiere aumentar el diámetro esofágico, y no es adecuado en ellas las terapias de técnica incisional por la fragilidad de la mucosa y riesgo de las complicaciones. Y adicionalmente, como les había comentado, no van a requerir la mayor aplicación de fuerza radial para disromper la mucosa, y solo en segundos, y tenemos que hacer esas dilataciones. Bueno, nosotros utilizamos, si es con balón, no utilizamos fluoroscopia, y algunos autores dicen que está contraindicada las bujías. Estos pacientes requieren también, posterior a la dilatación, un tratamiento con antibiótico por 7 días, el uso de procinéticos, de sucralfato, de inhibidores de bombas, analgesias para el dolor. Le ponemos una dosis de mexametasona única y una dieta líquida libre a tolerancia y blanda lubricada. Estos pacientes, después de la endoscopia, pudieran tener lesiones en los labios, en las bocas, un sangrado leve autolimitado y el dolor. Entonces, finalmente, tenemos que entonces la dilatación endoscópica es efectiva
en niños y adultos con estenosis esofágica por cáustico, esofagitis eosinofílica o enfermedad epidermolisis bulosa, al igual que el uso combinado con esteroides y mitomicin C. Pero las nuevas opciones en el tratamiento de esta estenosis refractaria son limitadas en niños, se requiere mucho más estudios, mayor número de pacientes. Sin embargo, por algún sitio o por algún momento siempre se comienza. Entonces, bueno, muchas gracias. Bueno, excelente, doctora, muchísimas gracias. Como siempre, excelente la presentación. Aquí no logro moverme. Ampliar la imagen. Aquí, ya vi. A ver, en donde tiene la cámara abajo, y le va a pedir compartir. Ah, tú dices compartir la cámara, dices tú prender la cámara, ok. Ajá, ahí la vemos, perfecto. Ok, está bien. ¿Me ve? Quisiera así, lo que pasa es que doctora, le decía que muchísimas gracias por la presentación. ¿Qué quisiera? No, que quisiera así como que ampliar, quitar la... Pero qué buena de aquel lado. No está muy buena. Pero ahorita le vemos perfectamente a usted. Le estamos viendo, okay, le estamos viendo bien. Esperemos que haya aumentado los pacientes, el uso, el resultado. Doctora, es algo tan controversial y algo tan sencillo y polémico en todas las veces que hablamos de cáustico. ¿Dilatar con fluoroscopia o sin fluoroscopia? Bueno, nosotros allá ¿Qué recomienda usted? Bueno, fíjate, si el paciente tiene una estenosis importante, severa, hay que hacerlo en bajo fluoroscopia porque es una seguridad para el paciente y una seguridad también para el endoscopista, además que te permite con la fluoroscopia ver por dónde va la guía y luego cuando estás introduciendo las bujías y hasta dónde llegas. Porque generalmente uno pasa hasta el estómago, ¿no? Y ve cómo se ubica la guía. Ahora, como son pacientes que a veces las sesiones son múltiples y estamos en fluoroscopia, nosotros a ellos también le ponemos una protección en el área genital, porque no podemos ponerle el peto por encima, o sea, le ponemos como de mitad de abdomen hacia abajo y estamos todos protegidos. Pero la tiroides no se la estamos protegiendo, entonces se desarrolló esa técnica de que si ya el paciente es conocido, sabemos que nos progresa muy bien la guía hasta el estómago y las dilataciones, y él va a requerir unas bujías por encima de 7, entonces hacemos unas mediciones incluso a nivel de la camilla, hasta dónde nos llega la guía, cómo nos vamos a ir trabajando, e introducimos las distintas bujías y no hemos tenido problemas hasta ahora. Doctora, ¿y ha habido alguna necesidad en aquellos pacientes que dilaten con balón el uso de fluoroscopia? ¿Lo considera importante en algunos casos? Lo que pasa es que eso depende de los balones que utilizan una guía y a través de esa guía introduces el balón. El balón que nosotros usamos entonces ahí tienes que usarle, porque tienes que saber y haces una medición externa hasta dónde vas a llegar y todo eso, un marcaje. Pero cuando tú estás trabajando con el balón que introduces a través del canal de trabajo y estás visualizando directamente, no es necesario, porque acuérdate, bueno, por lo menos en mi experiencia, no lo hago así a menos que, como te digo, sea algo bien severo y estoy en quirófano y tengo el recurso de la fluoroscopia y para estar seguro lo empleo. Pero de manera rutinaria no lo hago. Chévere, doctora. Fíjense, hay algunos estudios, volviendo a la triancinolona, que consideran o recomiendan hacer la infiltración, algunos antes y otros posterior a la dilatación. Eso es una de las preguntas que está haciendo en este momento el doctor Ronald, que le gustaría saber la experiencia de este método, antes o después de dilatar. Fíjate, en la literatura hay unos que dicen que antes, otros después, y los resultados son controversiales, pues. En mi caso, yo prefiero hacerlo antes, porque fíjate que nosotros vamos a dilatar
Vamos a quizás a hacer vamos a romper esa mucosa, y que si el desgarro es muy profundo y entonces tú te vas a poner a insuflar, porque si estás trabajando quizás con CO2, pero nosotros ninguno trabajamos con CO2, con aire, entonces tienes que controlar la insuflación porque pudieras incluso hasta perforar o producir un desgarro mayor al que hiciste con la dilatación. Y al rociar, bien sea rociar o inyectar la triamcinolona, nosotros lo hemos utilizado antes y dilatamos después y evitamos estar revisando en los pacientes. Los pocos casos de perforación esofágica que hemos tenido han sido porque se ha revisado después y entonces el paciente se ha perforado luego. Porque ahora también bueno, nosotros en la unidad en el Hospital Militar también tenemos una curva de entrenamiento y eso es un factor importante a considerar. Sí, decía que en el Hospital Militar también compartimos la misma experiencia que usted, porque realmente el miedo es libre y después de hacer esa injuria esofágica post-dilatación, infiltrar una mucosa que está muchas veces deanudada, aumenta el riesgo. Entonces realmente es horrible. Y entrar nuevamente para revisar, creo que parece una película de terror. Fíjense, en la audiencia tenemos al doctor Montserrat. Y como usted bien dijo, nosotros trabajamos de la mano con los gastroenterólogos de adultos. Muchas veces los procedimientos, antes de ser aplicados a niños, muchas veces es probado en adultos y luego empezamos a incluirlos en nuestro mundo pediátrico. Doctor Montserrat, usted nos ha ayudado muchas veces, la doctora hizo mención en cuanto a la dilatación esofágica del paciente con la epidermolisis. ¿Tiene algún comentario? ¿Le gustaría compartir alguna experiencia con nosotras? Con nosotros, mejor dicho. Sí, bueno, de acuerdo con lo que dijo Dianora, el uso de los balones con los que hemos utilizado al principio, utilizamos los dilatadores de Savary, pero realmente son muy traumáticos, y la lesión que produce en el esófago con el simple paso del endoscopio o de la bujía realmente es impresionante, pues se forman esas bulas dentro de la luz esofágica. Ese caso que presentó ella, ya lo veníamos dilatando desde que tenía unos 10 o 12 años, y su última dilatación fue cuando tuvo 25 años, esa imagen que parece se hicieron con balón, pero hizo una perforación esofágica, y debido a la severidad de las lesiones cutáneas que tenía, no fue posible. El cirujano alegó que no había manera de entrar y luego cerrar aquel abdomen. Hay que hacerlo con mucho cuidado, realmente es una patología que agradecemos no haberla visto más porque es un problema serio para el endoscopista. Con respecto al uso de las guías metálicas, yo les recomiendo no utilizar las guías de Savary. Usen las hidrofílicas o las amplas, aún mejor, porque son mucho más fáciles de pasar por las estenosis difíciles. De resto, te felicito, Leonora, excelente la presentación. Muchísimas gracias, doctor. El doctor siempre, desde que yo me estaba formando con el doctor Raúl, aprendiendo muchas cosas. No dejen evidencia las edades, doctora, por favor. No, tranquila, no tengo ese problema. Otra pregunta importante que nos hace el doctor Olmos, y que también es motivo de polémica, y sobre todo cuando en misma Latinoamérica empezamos a hablar de dilatación, los motivos son muy comunes. Sin embargo, ¿cuándo iniciar la dilatación? Si hacerlo de forma precoz o de forma tardía, siempre es un punto de debate. El doctor Olmos nos recuerda esta pregunta y queríamos saber en su experiencia y lo que ha revisado, ¿qué recomienda? Y luego de esta pregunta seguida, él pregunta si hay algunas complicaciones en la dilatación. ¿Existe alguna diferencia entre la sustancia cáustica, si es un ácido o un álcali, para el momento de complicaciones a considerarse? Bueno, sí es cierto, es bastante controvertido eso si dilatamos en las esofagitis cáusticas cuando está en ese periodo agudo, porque en la literatura se habla de que en ese periodo entre la segunda y tercera semana es donde la mucosa está bastante friable, incluso todo el tejido, y que pueden ocurrir complicaciones.
Y hay muchos que hablan que en ese periodo no se está formando ninguna estenosis, entonces ¿para qué dilatar? Sin embargo, la experiencia en la unidad de 20, 30 años es que, por ejemplo, hacemos esas dilataciones en estos pacientes, sobre todo para conservar el diámetro esofágico, introduciendo el endoscopio, generalmente el de 9 milímetros, que es el estándar. Claro, si es un bebé más pequeño, el de 7.8, y así observamos más o menos los cambios que se están produciendo. Y luego, cuando ya esa mucosa está un poco mejor, comenzamos a introducir 1 o 2 dilatadores, o a veces el mismo dilatador, el mismo número. No aumentamos en diámetro. No hemos tenido complicaciones por hacer por este procedimiento. E incluso, si bien es cierto, no está la estenosis formada, pero si ya empieza el proceso de remodelación y reepitelización y de fibrosis, podemos ir rompiendo esas fibras que se van formando. Ahora, está contraindicado hacerlo cuando tenemos lesiones en estómago. A veces hay una gastritis cáustica bastante importante, unas úlceras en estómago, que ponernos a pasar una guía también pudiéramos ocasionar una perforación a nivel de estómago. Entonces esperamos el tiempo requerido. Pero hasta ahora no hemos tenido complicaciones utilizando. Y como les comenté, estos pacientes, si bien es cierto, su evolucionan mucho, sobre todo los 2A, los 2B y los 3A a una estenosis, la resolvemos en un corto tiempo. Requieren menos dilataciones que aquellos que empezamos a dilatar después de que ya esa estenosis está bien formada. Perfecto. Doctora, ¿y de las complicaciones al momento de la dilatación, es más frecuente o más grave cuando se trata del cáustico ingerido, un ácido o un álcali? Bueno, tú sabes que ahora los últimos trabajos dicen que no hay tanta diferencia que si es álcali o es ácido. Se dice que los ácidos dañan más el estómago y los álcalis más el esófago. Sin embargo, eso va a depender de la concentración de la sustancia cáustica y de su forma de presentación. Incluso han hecho trabajos en animales en donde ya al segundo de haber estado en contacto la sustancia con la mucosa, ya se produce una lesión. Hemos tenido pacientes que han ingerido cloro industrial, que está considerado como un ácido, y las lesiones también son bastante importantes, cloro de piscina. Entonces, a veces va a depender de la concentración del producto, del tipo de complicaciones, pero en general las complicaciones son las mismas. Ellos van a tener dolor, episodios de infección respiratoria en forma frecuente. Acuérdense que es un procedimiento que a veces ocasiona bacteremia. Y las complicaciones a largo plazo, tenemos pacientes con problemas de nutrición, pacientes con talla baja, pacientes con neumonías recurrentes, o pacientes con infecciones sobreagregadas, como por ejemplo por la cándida. Hemos tenido pacientes también con papiloma, además de los problemas per se del esófago, que tienen problemas de motilidad cuando la quemadura ha sido bastante extensa. Son pacientes que prácticamente se mueven y tienen reflujo, y hacen ellos que no tienen lesiones en el esófago. Y que la biopsia nos da el diagnóstico y la clínica. Las lesiones van a depender, son unas lesiones de tipo inflamatoria, las que son que sí, el edema, la pérdida de la vascularidad, la inflamación, el exudado, y se habla que cuando ya hay surcos y como la traquealización del esófago, ya esos son cambios de fibrosis. Entonces, en este caso son los pacientes que van a hacer el estrechamiento o la estenosis esofágica. Entonces, eso sí está bien caracterizado, y claro, por razones de tiempo, eso va a depender, que hablan de un fenotipo en la enfermedad esofágica eosinofílica, que hay el fenotipo inflamatorio, que se dice que es más frecuente en los niños, y el fibroestenótico, que es más frecuente en los adultos.
Sin embargo, nosotros tenemos casos que ya nos han reportado que hay signos de depósitos de colágeno a nivel de la lámina propia, lo que quiere decir que este es un paciente que va a ir hacia una estenosis esofágica. Lo importante en ellos es que primero debemos instalar un tratamiento médico y luego es que si no mejora es que vamos a hacer la dilatación. A priori no hacemos una dilatación porque ellos tienen un componente inflamatorio bastante importante que con la medicación tiende a revertir. Perfecto. Bueno, doctora, muchísimas gracias. Nina, una preguntita. Ajá. Sí, En doctora. relación a la última pregunta, doctora Dianora, ¿cuál es el porcentaje en el que fracasa en su experiencia, pues el tratamiento médico en la esofagitis eosinofílica y cuántos van a dilatación? ¿Y en qué momento decide comenzar a dilatar? Claro, cuando se hace el diagnóstico, pero ¿cuándo deciden que fracasó el tratamiento médico? Bueno, fíjate, los pacientes dicen que solo como un 10 o un 15% de los pacientes son los que van a desarrollar la estenosis esofágica. Entonces, el tratamiento en ellos es, por ejemplo, se utiliza el tratamiento tópico de esteroides, fluticasona o la budesonida. También podemos utilizar los esteroides de tipo sistémico y en los casos más severos los anticuerpos monoclonales. Entonces, en ese caso se hace siempre la medicación y el paciente, si mantiene la disfagia, entonces se hace la dilatación. En otros centros, un poco por lo menos en España, que hay bastantes centros dedicados a esta patología y son la mayoría de los que reportan en la literatura, ellos utilizan también otras técnicas. Por eso yo les explicaba que era importante el uso de la sonda del endoflip para ver si realmente había distensibilidad o rigidez, o utilizar otros métodos para saber, porque hay unos casos que a veces son refractarios y que requieren más de una dilatación. Y los pacientes requieren un tratamiento médico de 6 meses hasta por 3 años. Entonces, no es fácil. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctora Dianora. Creo que ha sido bien cubierta todos los puntos tratados y realmente aclarados. Su experiencia es importante, sobre todo para todos los pacientes, ninguno es igual al otro y su experiencia realmente enriquece a los que hacemos día a día dilatación esofágica de diferentes etiologías. Entonces creo que, bueno, siempre aquí en Caracas, los 3 centros que hacemos dilatación esofágica, nos mantenemos en comunicación y realmente es bien importante recalcarlo. El trabajo en equipo multi-hospitalario, que cuando se nos da, multicéntrico. Exacto, porque realmente cuando se nos daña el equipo, falla, el otro nos apoya y así en sucesiva. Entonces, creo que es bien importante recalcar el trabajo que hacemos los gastroenterólogos pediatras en estas estenosis esofágicas, que en su mayoría son por cáustico y, como lo hemos dicho en otras veces, que son accidentes bien lamentables, pero que pueden ser evitables, pero por más campaña que hacemos de educación, como que eso no ha dado todavía resultado. Entonces, bueno, muchísimas gracias a la doctora Dianora en nombre de la Sociedad Venezolana de Endoscopia Digestiva, SOVED. Le agradezco y, bueno, gracias a la doctora Yuraima y al doctor Di Giorgio, que está ahí en los controles, en la parte técnica. Sí, bueno, muchísimas muy gracias. Agradecida entonces por la invitación y bueno, espero haber cubierto las expectativas. Hay muchas cosas nuevas que podemos emplear en los pacientes y lo importante es que nos mantengamos al día con todas estas terapias, puesto que cada caso es diferente y hay que individualizarlo, ¿no? Y entonces el manejo no es fácil y lo que queremos realmente es aumentar la calidad de vida de estos pacientes y evitar complicaciones a futuro. Bueno, claro. Agradecida nuevamente. Doctora Dianora, muchísimas gracias. En nombre de la Sociedad Venezolana de Endoscopia, bueno, agradecida infinitamente. Excelente su presentación. De verdad que para nosotros los gastroenterólogos de adultos nos están llegando. Yo he tenido en los últimos 2 años por lo menos 4 pacientes jóvenes con diagnóstico por biopsia de esofagitis eosinofílica.
cáusticos, por supuesto que no, pero es importante estar al día con este tema y bueno, siento que de verdad cubrió o sobrepasó las expectativas, igualmente excelente su moderación y bueno, a todos muchísimas gracias Bueno, por estar, ok. gracias a todos. Bueno, Gracias. Buenas noches. bueno, buenas noches. Chao, gracias. Chao. Que Chao, esté muy gracias. bien. Hasta luego. Que estén muy bien. Hasta luego, doctora Bye. Yuraima. Chao, Alberto. Estamos Chao. pendientísimos. Chao, gracias. Chao,